Iglesia Cristiana de Colombia. Praise the Lord. Good morning. Gloria a Dios, buenos días. Amen. Isn't the Lord good? Amén. ¿No es el Señor bueno? Amen. Say this with me. I know God is good. Digan esto conmigo, yo sé que Dios es bueno. Say it like you mean it. I know God Dígalo is como si good. lo creyera, yo sé que Dios es bueno And I know His word is y yo true. sé que su palabra es verdad. Amen. Amen. Amén. Amen. Don't ever forget those two No se le things. olviden esas dos cosas. If you'll remember those two things, wherever you are, God will deliver you. Si ustedes se acuerdan de esas dos cosas, no importa donde quiera que usted esté, Dios lo librará. Amen. Amén. God is a good God. Dios es un buen Dios And His word is absolute y truth. su palabra es la verdad absoluta. Well, it's a delight to be here with you this Bueno, week. pues es una alegría estar aquí con ustedes en esta semana. We've thoroughly enjoyed our time here. Realmente nos hemos gozado nuestro tiempo aquí. We appreciate your pastors. Apreciamos a sus And pastores, appreciate the church, apreciamos la iglesia, the school, la escuela, and we're excited about what God's doing in y Colombia. nos emociona saber lo que Dios está haciendo en Colombia. Amen. Amén. Thank God for the church. Dele gracias a Dios por la iglesia. You know, we believe that the church is the greatest idea that God had after salvation. Nosotros creemos que después de la salvación la iglesia fue la mejor idea que Dios ha tenido, It's in church where things happen. porque es en la iglesia donde ocurren las cosas. We taught earlier in the week that the Bible tells us in Ecclesiastes Nosotros enseñamos en esta semana que en Eclesiastés la Biblia that a dice: threefold cord is hard to break. una cuerda de 3 dobleces es difícil que se rompa. And so if all of us in here put all of our cords together, Y si todos nosotros enrollamos nuestras cuerdas it's juntos, absolutely es unbreakable. absolutamente inquebrantable. Amen. Amén. We come in church together. Llegamos a la iglesia juntos, We praise together. adoramos juntos, worship together. alabamos juntos, We use our faith. usamos nuestra We fe, give our money. damos nuestro dinero. All these things we do together, Todas estas cosas las hacemos which juntos, makes us stronger que and nos stronger. hace más y más fuertes. Amen. If one can Amén. put 1,000 to flight, Si uno puede hacer correr a 1000, two can put 10,000 to dos pueden flight. hacer correr a 10,000. Well, how many can all of these Bueno, put pues to ¿cuántos flight? podemos hacer correr nosotros? Amen. Amén. The devil doesn't have a chance. El diablo no tiene ni una oportunidad. Amen. Amén. Renee, come on up and greet the people, Bueno, please. René, ven y saluda a las personas, por favor. I don't know if you've been here all week or not. No sé but, si han this estado is con my- nosotros esta semana my o no, bride, Renee. pero esta es mi esposa René. And we've been married, I told the crowd the other night, 91 years. Y yo le dije a la iglesia la otra noche que hemos estado casados por 91 años, Amen. Because she was married to her husband Dean for porque ella 44 estuvo years. casada con su esposo Dean por 44 And I años. was married to my wife Jackie for Y 44 yo years. estuve casado con mi esposa Jackie por 44 And then años. we've been married 3 years. Y luego los dos hemos estado casados por 3 años. So that makes 91 Así que years. esos son 91 años de casados. Amen. The four of us were best friends Los 4 de nosotros fuimos mejores for amigos 40 years. por 40 años. And then Dean passed away, Y and luego then Dean Jackie passed falleció away, y luego Jackie falleció just 1 year apart. un año después del otro. And so we just got married. Y entonces nos casamos. And we've been friends for 44 years. Hemos sido amigos por 44 años. And they used to pastor a great church. Y ellos solían pastorear una 38 gran years. iglesia por 38 And they años. supported Jackie and I in the Y mission fields. apoyaban a Jackie y a mí en las misiones. And now we're doing missions Y together. ahora hacemos misiones juntos. So, praise the Lord. Así que gloria a Dios. It's a joy to be here with you, as Terry said. Bueno, es una alegría estar aquí con ustedes, como dijo Terry. He's been here several times, but this is my first Él ha time. estado acá varias veces, pero esta es mi primera vez. And I have just been treated so kindly Y me han tratado tan bien. and had the privilege of meeting your pastors and his Y family. tuve el privilegio de conocer a sus pastores y a su familia. I just admire anybody that can do the ministry for 30 Y years. realmente yo admiro a alguien que pueda hacer el ministerio por 30 años. And I have such respect and Y compassion tengo- for leadership. Tanto respeto y compasión por el liderazgo.
And I'm just so grateful that you have chosen to value that Y realmente estoy tan agradecido que ustedes valoran eso también and honor y honran what God is doing in your lo que country. Dios está haciendo en su país. 1 Corinthians chapter 10, verse Primera de 14 Corintios 10, versículo 14. says, "We are those on whom the end of the age has come." Dice que nosotros somos aquellos a quien ha llegado el final de la edad. And when we honor what God is doing Y in our country and in our Y generation, cuando honramos lo que Dios está haciendo en nuestro país y en nuestra generación, then we invite His blessing invitamos su bendición and His power y su poder to work through us. para que obre en nosotros. Terry preaches a great message called, Terry predica un gran mensaje que lo titula "The real heroes of the Bible are called they." Los héroes reales de la Biblia son llamados aquellos. So you're our heroes. Así que ustedes son nuestros héroes. You are they, Ustedes son aquellos on whom the end of the age has en come. quien ha llegado el final de la edad. In Jesus' ministry, Y en el ministerio de Jesús it said they went out. dice que ellos o aquellos And salieron preached the y gospel. predicaron el evangelio. It said they brought Dice all que the sick ellos fueron los que trajeron a los and all the enfermos y a demon-possessed todos los people, poseídos por el demonio. and they brought them to Y ellos lo Jesus. trajeron a Jesús. So you're the hero. Así que ustedes son los héroes. Turn to hit somebody next to you. Mira a tu vecino Say, "You're my hero." y dile, tú eres mi héroe. God bless you. Dios los bendiga. We're so glad to be Estamos muy here. alegres de estar acá. And Terry has something this Y morning Terry tiene algo esta mañana that is absolutely, if you'll yield your heart to it, que si tan solo someten su corazón a la palabra, it has the ability to change and improve your thought process tendrá la habilidad de cambiar y mejorar su manera de pensar and strengthen your resolve y fortalecer su conocimiento to do the work of God in your para hacer generation. la palabra de Dios y la obra de Dios en esta generación. Amen. God bless Amén. you. Dios los bendiga. Thank you. Praise the Lord. Gracias. Gloria a Dios. Amen. Well, stand Amen. up with me if you would, please. Bueno, pues pónganse de pie conmigo, por favor. And let's pray. Vamos a orar. Now, in the service earlier, Ahora en el servicio, en el primer servicio, I had prayed about the service, yo había orado acerca del prayed servicio, about what to preach, orado acerca de qué had a predicar, great sermon, tuve un gran sermón, brought my notes up traje here, mis notas, and was going to preach you a great message iba a predicar un gran mensaje on don't move the post. acerca de no mover el poste. God said, don't move the post that the fathers have set. Dios dijo, no muevas el poste que han puesto tus padres. But I had the people to stand up, Y hice que la gente se parara and we prayed. y oramos. I said, Lord, speak through John and I. Y dije, Señor, habla a través de John David y And de when I mí. opened my mouth, Que cuando yo abra mi boca, I wasn't preaching don't move the y post, cuando abrí mi boca, no empecé a predicar acerca de mover el preaching poste, something else entirely. sino que empecé a predicar de otra cosa. So, who knows? Así que quién sabe qué sucede después de la oración. Praise the Lord. Gloria a Dios. I guess when you ask the Lord to give you words to speak, and Yo- He does, it shouldn't surprise you. Yo creo que cuando uno le pide al Señor que hable a través de uno, no lo debería sorprender a uno. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we present this service to you. presentamos este servicio a ti. Holy Spirit, Espíritu Santo, fall in this house desciende en este lugar and do the will of God in y this haz la place. voluntad de Dios en este lugar. The Bible tells us in Acts chapter 2, La Biblia nos dice en Hechos capítulo on the 2 day of Pentecost, que en el día de when Pentecostés, Peter stood up to preach, cuando Pedro se paró a predicar, that the people's hearts were que pricked. los corazones de las personas And fueron tocados 3,000 people got y saved. 3,000 personas fueron salvos. Holy Spirit, interrupt us Espíritu today. Santo, interrúmpenos hoy. Prick our hearts today. Rompe nuestros corazones Turn the light hoy. on for us today. Prende la luz en Move este on our lugar. will today. Mueve sobre nuestra voluntad hoy. Cause us to be right in the will of God. Y haz que estemos en la voluntad de Dios. We surrender to you. Nos rendimos a ti. You are our God. Tú eres nuestro We are your Dios. people. Somos tu pueblo. And Father, I thank you today Y Padre, te doy that my gracias brother hoy and I speak as one que voice, mi hermano y yo hablemos como una that we'll sola not voz, speak of que ourselves, no hablemos de nosotros mismos, but the Holy Spirit, sino que el Espíritu the Santo, greater one that indwells el us, mayor que habita en will nosotros, speak through us today. hable a través de Think through our nosotros, thoughts, piense por nuestros speak through our pensamientos, lips, hable a través de nuestros and minister labios words y today ministre palabras That'll hoy get on the inside of us que entren en and nosotros create faith. y que crean For fe, faith comes by hearing porque the la fe word. viene por oír la palabra.
We thank you in advance Te damos gracias en for that adelantado that you'll do. por lo que vas a hacer, Touching people's lives tocando la vida de las personas, Using them usándolos as your men and women of God como hombres y mujeres de Dios to go from this place para salir de este with the lugar answers to the world's con las problems, respuestas a los problemas del mundo, to lift people para levantar a and love personas people, y amar a and personas minister to y people, ministrar a and be the personas, hands extended of que Jesus. seamos las manos extendidas de We Jesús. thank you for it. Y te damos gracias And give you glory y te damos gloria in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén y Well, you can amén. be seated. Bueno, pueden sentarse. Praise the Lord. Gloria a Praise the Dios. Lord. Praise the Lord. Again, it's been such a delight to be here this week. Una vez más ha sido una gran alegría I'm estar always acá con delighted ustedes. to whenever I'm invited to come, Cada vez que me invitan a venir, and appreciate the Romics so much. apreciamos siempre a los Romic. And so we leave. We're going to go down to Medellin this week Y de hecho esta semana vamos a ir a Medellín and minister for Bible school there, Christ for the y Nations. vamos a ministrar en una escuela ya Cristo para las Naciones. And we just encourage you to pray for us. Y solo los animamos a que oren por nosotros. You know, this is my 50th year in ministry. Saben, este es mi año 50 en el ministerio. I started when I was 18. I'm 68 now. Empecé a los 18, ahora tengo 68. And in all those 50 years, Y en esos 50 I've años never, ever taken an offering for myself. nunca he recibido una ofrenda para mí mismo, But I just about beg you to pray for us. pero siempre he rogado que oren por nosotros We appreciate your y prayers. apreciamos sus oraciones. Amen. Amén. So as we travel around the world, Así que a medida que viajamos alrededor del mundo, if God wakes you up at 2 or 3 or 4 o'clock in the si Dios morning, los despierta a las 2, 3, 4 de la mañana, it may be the noon wherever we're at, puede que sea a las 12 del día donde estemos nosotros and we may be in trouble y puede que estemos en problemas and need your prayer. y necesitemos de sus So you oraciones. just pray for us. Así que oren por nosotros. Amen. Amen. Amén. And for those of you that speak Y English, para aquellos que hablan en inglés, we do a podcast every week nosotros tenemos un podcast cada at semana terrymize.com. en terrymice.com. Renee and I absolutely love doing it. René y yo amamos hacer eso And we try to keep it around 20 minutes, but y that siempre doesn't always tratamos work. de mantenerlo como de 20 minutos, pero no siempre sale. Sometimes it's 40 minutes. A veces son 40 minutos, But we love doing it pero amamos hacerlo because it's free porque es and gratis it's good word. y es buena palabra. And we're talking about 50 years of Y ministry. estamos hablando acerca de 50 años de and ministerio miracles y de milagros and missions, y de misiones. And I'm just excited about Y it. realmente a mí me emociona. So we grab a cup of coffee and a Bible and just minister to Así que people. siempre tomamos un vaso de café y una Biblia y ministramos. And I've said to her many times, Y le he dicho varias I veces, said, I remember the early days yo le he dicho, yo me acuerdo los días de antes, before there was a Rhema, antes de que existiera Rema, before there were Word of Faith antes de Bible que schools and existieran bookstores. escuelas bíblicas y libros de la fe. I remember when Renee and Dean were young Me acuerdo cuando René y Dean eran jóvenes and they were struggling to make the Word work. y estaban luchando y peleando que la palabra funcionara. Jackie and I were young. Jackie y yo también éramos We were struggling jóvenes to make the word y work. peleábamos porque la palabra funcionara. And we'd get a few pennies together and Y go to some meeting of Brother Hagins or Brother Nosotros Osteen. ahorrábamos un poco de monedas para poder ir a una conferencia, escuchar al hermano Hagen o al hermano And Austin, they were wonderful. y eran maravillosos. And then we'd go to the Y bookstore luego íbamos a la librería and look at all those tapes y and all those mirábamos books. todos esos cassettes y And todos esos libros we'd just drool over y se them. nos salía la saliva, But we didn't have any money to get pero them. no teníamos plata para poder comprarlos. But you know, today you can just go to terrymiles.com Pero hoy en día pueden ir a terrymice.com and it's all free. y todo va a ser You gratis. can just get the Word and get Solo the pueden Word and get the recibir la Word. palabra y recibir la palabra. And you can tell us to preach, Y nos pueden decir que or prediquemos, you can turn us off, o nos pueden apagar, tell us to hush. o nos pueden callar y bajar You el can turn us volumen, back on, o nos pueden volver a say, prender "Preach." y digan We'll predíquenos, just do whatever you tell y us to do. nosotros haremos todo lo que ustedes nos digan. Amen. Amén. And there's a new one every Wednesday. Y cada miércoles siempre sacamos uno nuevo But then there's almost, I don't know, 70 or 80 archived y hay ya como 70, 80 ya guardados that you can pick up and que listen ustedes to pueden poner y escuchar and help you in your Christian y walk. ayudarles en su vida cristiana. Amen. Amén. Let me make this statement to you. Déjenme decirle esta frase. Every war Cada guerra is fought over who owns what. ha sido peleado para resolver qué le pertenece a quién. All throughout history. A través de la historia, Every war. todas las every guerras, war, every toda war. guerra, toda Who guerra, owns what? ¿qué le pertenece a You've quién? got something and I Tú want tienes it. algo que yo we're quiero, gonna fight over así it. que vamos a pelear And see who the owner is. para ver quién es el dueño. And we know that's happened throughout Y history. sabemos que ha pasado a través de la historia. Kaiser Bill in Germany and created
created World War I Kaiserville en Alemania creó la Primera Guerra because he Mundial. wanted the whole world. Él quería todo el mundo. Then Adolf Hitler did the Y same luego thing in Adolfo World War Hitler II. hizo lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Stalin did it in Russia. Stalin lo hizo en Rusia. And then in recent times, Y luego en tiempos recientes we had in the first Gulf War. tuvimos la Primera Guerra del Golfo. And Saddam Hussein came out of Iraq. Y Saddam Hussein salió de Irak And he took over Kuwait. y tomó Kuwait. And he said, it's mine. Y dijo, ahora esto es mío, It's mine. es mío. And the Allies Y said, luego los aliados not dijeron, right. eso no es correcto, Kuwait doesn't belong to you. eso no te pertenece a And ti. so we went to war. Entonces fuimos a la guerra, Took us 100 hours nos tomó 100 horas to kick him out of Kuwait, para sacarlo de Kuwait send him back to Iraq. y devolverlo a He Irak. said, Kuwait doesn't belong to Dijo, you. Kuwait no le pertenecía a Kuwait él. belongs to Kuwait. Kuwait le pertenece a Kuwait. ISIS has tried to do the same thing. ISIS ha tratado de hacer lo mismo. They've murdered people, Han murdered matado Christians, personas, cristianos. tried to create an Islamic Han caliphate. tratado de generar un califato islámico. So we've had to go fight them and Y kill hemos them. tenido que pelear contra ellos, matarlos. Fighting over who owns what. Pelear para resolver qué le pertenece a quién. A divorce Un divorcio is over who owns what. también es resolver qué le pertenece a quién. I get the house, Yo tengo la casa, you get the dog. tú tienes el perro. Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién? You know, you don't have to teach a baby Saben, tú no tienes que enseñarle a un bebé to say mine. a decir mío. They just do it automatically. Ellos ya lo hacen de manera automática. It's some of the first phrases they Es ever una de las learn. primeras frases que se aprenden. Somebody tries to take something, Si alguien trata de quitarles They say, algo, "Mine." ellos dicen mío. you don't have to teach them Tú that. no tienes que enseñarle It's just eso. born in the Solo human nature. nace en la naturaleza de It ellos. came from hell. Viene desde el infierno. The devil tried to overthrow God and El, take over heaven. el diablo trató de derrocar a Dios y tomarse el cielo. He said, I want heaven. Y él dijo, yo quiero el It's cielo. mine. Me pertenece. The Bible says he tried to climb up the sides of the north and overthrow the Y la great Biblia king. dice que él trató de treparse por el norte y tomar el cielo. And God said, no, Y Dios dijo, no, it's mine. es mío. I'm God. Yo soy Dios. And he grabbed the devil and Y agarró threw el him out. diablo y lo botó. And Jesus tells us in Luke chapter Y 10, Jesús nos dice en Lucas capítulo he 10, said, I was there when that dice, happened. yo estuve ahí cuando eso ocurrió. And I saw Satan fall Y yo as vi a lightning. Satanás caer como relámpago All the way to the earth. hasta la tierra. Amen. Amén. Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién? Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién? Amen. Are you here? ¿Están acá? Every war, Toda guerra. church splits, Divisiones de iglesia. same thing. Lo Who mismo. owns what? ¿Qué le pertenece a quién? You know, you don't have to teach a little baby to steal. They just ¿Saben? steal Uno no tiene automatically. que enseñarle a un bebé cómo robar. Eso nace con And ellos. we as parents Y como then papás train them. tenemos que entrenarlos. No, you can't No, steal. tú no puedes robar. That's wrong. Eso está You mal. don't lie, No you mientas, don't steal, no you robas, don't cheat, no haces trampa and you need to share. y tienes que And you need compartir, to give. tienes que dar, And you need to be a blessing. tienes que ser una We have bendición. to train them that Tenemos way. que entrenarlos de because esa it doesn't manera come automatically. porque no viene de manera There's automática. always that fight. Siempre hay esa pelea. It's mine. Es I mío. want it. Yo lo quiero. Amen. Amén. Amen. Amén. Now in the Garden of Eden, Ahora en el jardín del Edén, God put Adam and Eve, Dios puso a Adán y Eva and he said, you're the steward of this y place. dijo, ustedes son los mayordomos de este You're lugar. not the owner, No son los dueños, but you're the steward. son los mayordomos. The Bible says God put Adam there to dress it and keep it. La Biblia dice que Dios puso a Adán ahí en el jardín para cuidarlo y The protegerlo. original language says that means to preserve, protect, and guard En el lenguaje against all original, intruders. lenguaje original dice que tenía que preservar y proteger frente a cualquier entrometido. Adam, Adán, guard this place. guarda este Do lugar not let any y no intruder dejes come in que here. nada se meta. But one intruder came. Pero se metió uno. He came and deceived Eve, Llegó a mentirle a Eva and he said, God said you could eat all this, right? y le dijo, Dios dijo que podías comer de todo esto, He said, ¿cierto? well, yeah, except for one tree. Ella dijo, sí, bueno, excepto por un árbol. He said, if we eat that tree, we'll die. Dijo, si comemos de ese árbol moriremos. And he said, you won't Y die. dijo, no moriremos. It's okay. Ok, Go ahead and eat it. entonces cómetelo. And so she did. Y entonces lo hizo. And the Bible says she turned to her husband with her Y la Biblia dice que ella se dio vuelta a su esposo que estaba con ella and gave to him to y eat, se lo dio a comer and they sinned. y pecaron. And so God kicked them out of the garden. Así que Dios los sacó del jardín.
And why did God kick them out? Ahora, ¿por qué los sacó del jardín? Because they disobeyed? ¿Porque desobedecieron? Because he was mad? ¿Porque estaba bravo? No, there was a No, specific reason. hubo una razón específica. In Genesis 3, En Génesis 3, verse 22, versículo 22, tells us what that reason was. nos dice cuál es la razón. God said to them when he put them there, Dios le dijo a ellos cuando los puso ahí, he says, look at all this. les dijo, vean todo esto, Todo esto. the The animals, los animales, the flowers, las flores, the trees. los árboles. The Bible says the gold of that land was good. La Biblia dice que aún el oro de la tierra era bueno. El oro lo pueden tener. You are the stewards. Ustedes son los You mayordomos. can play here and Ustedes live here pueden and jugar have your acá, family here. vivir acá, tener una familia And it's acá. wonderful. Es maravilloso. But Pero right in the center of the garden, en el centro del you jardín, see those two trees? ¿ven esos dos árboles? Yes, sir, we see Sí, them. Señor, sí los vemos. One of them is the tree of the knowledge Uno of de good and ellos evil. es del conocimiento del bien y el mal. And one of them is the tree of life. Y uno de ellos es el árbol de la vida. Now listen, kids. Ahora escuchen, hijos, Do not eat no se coman of the tree of the knowledge of good and evil. fruto del árbol del bien y el mal. Now God didn't say don't eat of the tree of life. Ahora, Dios nunca dijo que no comieran del árbol de la vida, He said don't eat of the tree of the knowledge of sino good que and dijo evil. no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. They could have eaten of the other tree. Podían comer del otro árbol. And if they had of, Y si lo hubieran hecho, they'd have lived forever. hubieran vivido para siempre. Right? ¿Cierto? So when they ate of the wrong tree, Así que cuando se comieron del árbol incorrecto, then God said, I've got to remove them from the garden. Dios dijo, tengo que removerlos del jardín. And in Genesis 3, Y en Génesis 3, I think 22, creo que versículo 22, God tells us why he moved them out of the garden. Dios nos dice por qué los sacó del jardín. Because he said, now the man has become one of us. Dijo, porque ahora el hombre se ha convertido como uno de nosotros, And he knows good and evil. sabiendo el bien y el mal. And now we've got to move him out of the garden. Y ahora tenemos que sacarlos del jardín, Because if he now eats of the tree of life, porque si fuese a comer del árbol de la vida, in the sinful state he's now en el in, estado de pecado en el que se encuentra en now ese he's momento, sinned, porque ha pecado, now he's fallen. porque ha caído, And if he eats of the tree of life now, y si come del árbol de la vida ahora, then he'll live forever. vivirá para in siempre that sinful en state. ese estado de pecado. can't let that No happen. podemos dejar que eso ocurra, So he kicked them out. así que los sacó. And the Bible says he put an angel Y la Biblia dice que puso un with a ángel flaming sword. con una espada de And fuego it said it turned every which y way dijo que el ángel se daba vuelta a todos los to lados guard the way of the tree of life. para guardar el camino hacia So el Adam árbol de la would not vida, eat of that tree para que Adán no comiera de ese and live árbol forever in sin. y viviera por siempre en pecado. And if Adam had tried to get to that tree, Y si Adán hubiera tratado de llegar al árbol, that angel would have killed him. el ángel lo hubiera matado. Amen. That's Amen. how important that was to God. Así de importante era para Dios. Who owns what? Entonces, ¿qué le pertenece a quién? Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién? Whose garden was it? ¿De quién era el jardín? Was it Adam's garden? ¿Era de Adán Was it God's garden? o era de Dios? The church has fought over that. La for years. iglesia ha debatido esto por años. People say, "Oh no, it was Adam's garden." Digo, God no, gave it to era, Adam." era el jardín de Adán, era de Adán. Others say, "No, it was God's Otros garden." dicen, no, era el jardín de And Adam was the Dios steward. y Adán era el mayordomo. Which one's true? ¿Cuál es verdad? Well, that's an easy question. Bueno, pues es una respuesta muy fácil. I can teach you real quick what the answer Yo les is. puedo enseñar muy With fácil one cuál es question. la respuesta con una sola pregunta. Who got kicked out? Bueno, ¿a quién lo echaron? Adam got kicked out. A Adán lo echaron. That tells us it's God's garden. Significa que era el jardín de Dios. Amen. Amén. If it was Adam's garden, Si era el jardín de Adán, he couldn't get kicked entonces out. no lo hubieran podido echar. But it was God's garden. Pero era de And Dios. God told Adam, "You're the steward." Y Dios le dijo, tú eres el mayordomo, care of it. tú cuida de You guard él, it. tú You guárdalo, preserve it. presérvalo, You protect it. protégelo, Don't you let any intruder no in dejes here. que nadie se meta. And you and your family can live Y here tú y tu forever. familia podrán vivir And acá I'll para come down the cool siempre. of the day and Y walk yo and talk with llegaré you. en las tardes para hablar And contigo it'll be wonderful. y será maravilloso. But Adam sinned. Pero Adán pecó. And so God removed him Y from the entonces garden. Dios lo removió del Why did jardín. God put that tree there in the first Ahora, place? ¿por qué entonces Dios puso ese árbol en principio? What's the purpose of the tree? ¿Cuál fue el propósito de ese It árbol? looks like God could have prevented a problem Parece que Dios hubiera prevenido un by problema not putting it there. al no ponerlo ahí. Or maybe hiding it off in the O tal corner. vez escondiéndolo por allá en But una he put it in esquina. the very center. Pero lo puso en todo el So they'd centro always see it. para que siempre lo pudieran ver. Why did he do that? ¿Por qué lo hizo? Well, we don't know. Bueno, no sabemos. I have an opinion. Tengo una opinión I think it's right. y creo que está bien.
But I believe God put that tree in the garden, Pero yo creo que Dios puso el árbol ahí en el jardín, right in the center, justo en el centro, to remind Adam, para recordarles a every time he ellos, was playing with his wife, cada or his vez que family, estaba or with the jugando con su animals, esposa, la familia, los every time he animales, was enjoying cada all vez que this se estaba stuff, gozando todo lo que and he would tenía see that tree, y veía el árbol he'd say, oh yeah, y se acordaba, ah, sí, this is God's garden. esto es el jardín de Dios. That tree signifies ownership. Ese árbol mostraba o demostraba el dueño, This quién era el isn't my dueño. garden. Este no es mi I'm jardín. enjoying it. Yo me lo estoy I'm the gozando, steward. yo soy el God mayordomo, blessed me with it, Dios me ha bendecido con but it's esto, God's garden. pero sigue siendo de He's Dios. the owner. Él es el dueño. Every time Adam would see that tree, Cada vez que Adán veía el árbol, oh yeah, this is decía, God's ah, garden. cierto, este es de Dios. Because every battle Porque toda batalla is fought over who owns se what. pelea para resolver qué le pertenece a quién. Who owns what. ¿Qué le pertenece a quién? Then we jump to the end of Genesis, Y luego saltamos al final de Génesis, starting at chapter 37, going all the empezando way to chapter 50. en el versículo 37, terminando en el capítulo The 50. Bible tells us about Joseph. La Biblia nos habla acerca de José. Now, I've always said you ought to read those chapters Y yo siempre he dicho que tenemos que leer esos capítulos, because God must have some serious things there to teach porque us. Dios seguramente tiene cosas serias que enseñarnos. Joseph must have been really, really important José seguramente fue muy importante because he has 14 chapters. porque él tiene 14 capítulos. Nobody else in the Bible has Nadie 14 más en chapters. la Biblia tiene 14 capítulos. Joseph has 14 José chapters. tenía 14 capítulos. Amen. Amén. So I suggest you go read about Joseph. Así que les sugiero que lean de ese man. And we know the story. Y conocemos la historia. We know that his brothers sold him into slavery. Sabemos que los hermanos lo vendieron a la esclavitud And then in Egypt he was sold to a soldier by the name of y Potiphar. que en Egipto lo vendieron a un soldado que se llamaba Potifar. But because he was in Potiphar's house Y como él estaba en la casa de Potifar and God was on him, y Dios estaba sobre then él, favor came. entonces favor llegó, Blessings came, bendiciones llegaron, prosperity came, prosperidad llegó to Potiphar. a Potifar. And Potiphar began to be blessed. Y And blessed Potifar and blessed. empezó a ser bendecido y bendecido y bendecido. Pretty soon Potiphar just put Joseph in charge of everything. Y de repente Potifar solo puso a José a que fuera mayordomo de todo. Joseph was hiring and firing and buying José and selling. podía contratar y echar, despedir y comprar y todo. He paid the bills. Él pagaba las The cuentas. Bible tells us Potiphar didn't even know how much he was La worth. Biblia nos dice que Potifar sabía cuánta plata tenía. He didn't even know if he had food or not. Él no sabía si tenía comida o no. He just knew he came in and sat down at the table. Él solo sabía que si él entraba y se sentaba a la mesa, And Joseph set food in front of que him. José iba a poner comida delante de él. In fact, the Bible says none was greater in that house than Joseph. De hecho, la Biblia dice que nadie era mayor que José. But Potiphar had a wife. Pero Potifar tenía una esposa. And she is a perverted, evil Y es woman. una mujer malvada y pervertida. So she came to Joseph Y many entonces times. se le acercó a José muchas And veces she said, go to bed with y me. le dijo, acuéstate conmigo. He said, no, ma'am. Él decía, no, señora, I can't do that. no puedo hacerlo. And she did this over and Y over lo hizo again. vez tras vez tras vez. And one day she trapped him against the wall. Y un día lo agarró frente a la pared. Go to bed with me. Acuéstate conmigo. I'm not gonna Le dijo, do that. no lo voy a I hacer. cannot do that. No lo puedo I hacer. cannot betray your husband. No- I cannot betray God. No puedo traicionar a Dios ni a tu esposo. He said, there's none greater in this house than me. No hay nadie mayor en este Your lugar que husband yo. doesn't even know what he's Tu worth. esposo ni sabe cuánta plata He just tiene. knows I feed him. Él solo sabe que yo le entrego I todo. run the business. Que yo manejo los negocios. I hire and fire. Que yo despido y yo compro y I buy vendo. and sell. Yo contrato. Everything in this house Todo en esta casa is under my authority, está bajo mi autoridad, except you. excepto tú. You are his wife. Tú eres su esposa. And he ran. Y se fue Ran out corriendo. of the house. Se fue corriendo de la casa. She lied and said Y that ella- he did have sex with her. Ella mintió y dijo que sí se habían acostado. They put him in prison. Y lo metieron a la In cárcel. prison, God blessed him. Y en la cárcel Dios lo empezó a And the prison bendecir. began to prosper. Y empezó a prosperar la prisión. He translated a dream of Pharaoh. Y él pudo traducir un sueño de Faraón. Pharaoh took him out of prison. Faraón lo sacó de la Gave cárcel. him a ring. Le dio un anillo. Gave him his chariot. Le dio sus carruajes. And he said, there's nobody greater in Egypt Y than le dijo, you. ahora no hay nadie más grande en Egipto que You just José. run this whole nation. Tú simplemente maneja toda la So he nación. ran the whole nation. Entonces él lo hizo. And nobody was greater Y nadie fue mayor than Joseph que José, except excepto Pharaoh. Faraón. Who owns what? ¿A quién le pertenece qué? Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién?
The tree in the garden signified ownership. El árbol del jardín significaba el dueño. Potiphar's wife Y la esposa de Potifar signifying ownership. significaba también quién era el Every dueño. time Joseph saw her, Cada vez que José la veía, he said, "Oh yeah, decía, ah, cierto, I'm not the owner. yo no soy el dueño, I'm the steward. yo simplemente soy el I've mayordomo. got all these blessings." Tengo todas estas bendiciones, anything I want. puedo hacer lo que quiera, But she pero ella is the wife es la esposa of the owner. del dueño. Amen. Amén. She represented ownership. Ella representaba quién era el dueño. Pharaoh represented ownership. Faraón representaba quién era el dueño. Joseph could do anything. José podía hacer lo que quería. He had the ring. Él tenía el anillo. He could give orders, make Podía laws. dar órdenes, hacer leyes, But he wasn't the owner. pero no era el dueño. Pharaoh was the owner. Faraón fue el dueño. Amen. Amén. Now God didn't put the tree there to test him, Ahora, Dios no puso el árbol ahí para probarlo, but he put it there to signify ownership. pero lo puso ahí para representar quién era el dueño. So he established something else for his people. Así que él estableció algo diferente para su pueblo. There in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, way before the law was given, antes de que se diera la ley, God established the tithe. Dios estableció el diezmo. And Abraham Y Abraham went to the great priest, se fue al gran sacerdote Melchizedek. The Melquisedec. Bible says he was without father and mother, La without Bib- beginning or end. La Biblia dice que Melquisedec era sin padre o madre, sin principio o final. Sounds like Jesus, doesn't Suena como Jesús, ¿no es it? And así? Abraham went to him Y Abraham fue a él and paid tithe of everything that he had. y pagó sus diezmos de todo lo que tenía. Amen. Amén. So God instituted this system of tithing. Así que Dios instituyó este sistema del diezmo. Now, why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? Because it's just like the tree. Porque es como el árbol, It's just like the wife. es como la It's esposa, just like Pharaoh. es como el faraón. God says you can have all these Dios blessings. dijo, tú puedes tener todas estas bendiciones. I'll provide for you. Yo voy a proveer I'll por ti, multiply for voy a you, multiplicarte, I'll bless you, voy a I'll bendecirte, increase you. voy a incrementarte. But Pero every time you receive an cada increase vez, or an income, cada vez que recibas un aumento o un ingreso, I require 10%. requiero el 10%. Why? ¿Por qué? God doesn't need money, Dios no necesita dinero, but it signifies ownership. pero representa quién realmente es el dueño. So that the people of God Para que el pueblo de won't Dios say, I'm a self-made man. no digan, yo hice todo esto por mí I can do mismo. this all by Yo lo myself. puedo hacer esto, yo I don't solo. need God. Yo no necesito de No, Dios. they say everything belongs to God. No, sino que nosotros decimos todo le pertenece a Dios. And the tithe signifies ownership. Y el diezmo representa quién es el dueño. Amen. Amén. You know, when I was 19 years old, ¿Saben? Cuando yo tenía 19 años, Oral Roberts wrote a book Oral Roberts escribió un libro in 1969. en 1969. And the book was called The Miracle of Seed Faith. Y el libro se titulaba El milagro de la semilla de fe. You can still get it from the Oral Roberts Ministry. Y tú todavía probablemente lo podrías comprar del I'm sure Ministerio it's Oral translated into Roberts, Spanish. seguramente está traducida al español. But in that book, Pero en ese libro, Brother Oral said several things that literally changed my life. el hermano Oral dijo cosas que cambiaron mi vida literalmente. Christian. Yo era I cristiano, was filled with the Holy Spirit. estaba lleno del Espíritu Santo, 19 years tenía old. 19 I años, was married, estaba casado and I was drafted into the Army. y me metí al ejército. And didn't have any money. No tenía dinero. Before I got into the Army, Antes de entrar al I had ejército, lots of money. tuve mucho dinero. I had my own business. Tenía mi propio negocio. My wife was a dental technician, so she made good money. Mi esposa era asistente dental, sí, asistente de odontología. And so she made good money. Y ella también hacía muy buen But dinero. whenever we went in the Army, Pero cuando entramos al we ejército, just made a little bitty solo bit of money. hacíamos un poquito de dinero And it wouldn't pay our bills. y no pagaba nuestras cuentas. But in this book, Pero en este libro, Brother Roberts el said, hermano Roberts There's three dijo things. 3 cosas. he said, number one, Digo, número 1, realize God's your source. date cuenta que Dios es tu fuente. God's your source. Dios es tu God fuente. owns everything. Dios es dueño de todo. Everything belongs to God. Todo le pertenece a Don't Dios. fight that battle. No pelees esa batalla who owns what. sobre qué le pertenece a Just quién. surrender. Solo Say, ríndete Lord, you own it all. y dile a Dios, Dios, todo te The air I pertenece. breathe is El yours. aire que respiro es tuyo. blood in my veins La are sangre en yours. mis venas es tuya. Amen. Amén. My health belongs to you. Mi salud te pertenece.
You own it all. Tú eres dueño de todo. God's my source. Dios es mi And fuente. number two, Número 2, he said, give first. Él dijo, da primero. He said, give to God first. Dale a Dios Don't primero. wait for God to give to No you. esperes que Dios te dé a ti. Most of the church says, La mayoría de la iglesia Lord, dice, I love you. Señor, te I amo. love the church. Yo amo la The iglesia. church needs to do some things. La iglesia tiene que hacer And they need cosas, some money. necesita dinero. So give me some money. Así que dame dinero and I'll give it to you. y yo te lo doy a I'll ti. give it to the church. Se lo doy a la iglesia. And the Lord said, no, Y el that's Señor, sweet, y el Señor dice, eso es muy lindo, but that's not my system. pero ese no es mi sistema. You must give first. Tú tienes que dar And primero. every farmer knows that. Y todo granjero sabe esto. No farmer wakes up in the morning Ningún early granjero se levanta temprano en la and mañana says to his wife, y le dice a su esposa, I'm going to go harvest the north field today. voy a ir a cosechar el campo del norte hoy. His wife says, you never planted that Pero field. la esposa le dice, pero tú nunca plantaste nada allá. Amen. Amén. A farmer knows he can't reap where he hasn't sown. Un granjero sabe que no puede cosechar donde no ha sembrado. He might say, yeah, but I intended to. Puede decir, sí, pero esa fue mi intención. Doesn't matter. No importa. If you didn't plant it, Si no lo plantaste, you can't harvest. no lo puedes cosechar. See, God said in Genesis 8 that as long as time remains, ¿Saben? Dios dijo en Génesis capítulo 8 que siempre y cuando exista el tiempo, there'll be seed time and harvest. habrán tiempos de siembra y de cosecha. Seed time and harvest. Siembra y cosecha. Seed time and harvest. Siembra y cosecha. God invented seed time and Dios se harvest. inventó el tiempo de siembra y de And he said, cosecha. you plant first, Y Él dijo, tú plantas then primero you'll get a harvest. y luego recibirás una You cosecha. give first, Tú das primero and God will give back to y you. Dios te dará de regreso. Amen. Amén. So number one, God's your source. Así que número 1, Dios es tu Number fuente. two, give first. Número 2, da primero. And then number three, Y luego número 3, expect a miracle. espera un milagro. Expect an absolute miracle Espera harvest. un milagro absoluto en cosecha. Expect God to give to you Espera que Dios dé a ti from unexpected de sources. lugares y fuentes inesperadas. That changed my life. Eso cambió mi vida. Because I'd been a Christian since I was 6 years old. Porque yo había sido cristiano desde los 6 años. I paid my tithes. Yo pagaba mis diezmos. Pastor said, you ought to pay your tithes. Pastor me había dicho, paga tus diezmos. My mama said, you ought to Mi pay your mamá me tithes. decía, paga tu I diezmo. said, okay. Y yo decía, bueno, I'll pay my pues yo tithes. pagaré mi diezmo. But I didn't think anything about Pero it. nunca pensé nada acerca de eso. I didn't pray over it. Yo no oré I didn't sobre consider eso. it a seed that would grow. No consideré la semilla que creciera, I no just sembré. did it because the Bible said do it. Solo lo hacía porque la Biblia dice Pastor que uno said lo do haga, it. el pastor me dijo que lo Mama said hiciera, do mi it. mamá me dijo que lo hiciera, So I did it. así que lo And then hice. I forgot about Y luego se me olvidaba. One day my mama told me, Y un día mi mamá me she dijo, said, now son, dijo, ahora you need hijo, to pay your tú tithes. tienes que pagar tus But now don't diezmos, you dare expect anything back from God. pero no esperes algo de regreso de Dios. It's like, don't put pressure on Es God. decir, no presiones a Dios. Okay. Yo, ok. So I'd pay my tithes, Entonces yo pagaba mis diezmos expect nothing, y no esperaba nada. pray nothing, No oraba nada, believe nothing, no creía nada, just pay my tithes. solo pagaba mi diezmo. But when I read that book, Pero cuando leí el libro, when I was 19, cuando tenía 19, that's not what Brother Roberts said. eso no fue lo que Roberts dijo. He said every farmer Él dijo que cada granjero plants for a harvest, siembra esperando una cosecha. expects a harvest, Espera una cosecha. because it's a law of God. Porque es una ley de Dios. It's a law of God. Es una ley de Dios. It's such a law Es una ley tan that grande everybody in the world knows que it works. todo en el mundo, todo el mundo conoce que funciona. And farmers can actually go to the bank Y de hecho granjeros pueden ir al banco and tell the banker, y decirle al banquero, I have this much land, tengo toda esta tierra, I need this much seed, necesito esta cantidad de and if I semilla. put this much Y si seed, pongo esta cantidad de this semilla much land, en esta cantidad de then I'll have a tierra, harvest that's this much. tendré una cosecha que va a ser así de mucho. The banker says, yeah, I know Y el that. banquero dice, sí, yo sé. So how much money you need? Entonces, ¿cuánta plata Well, I necesitas? need money to Bueno, buy the seed. necesito la plata para comprar la semilla. And so the banker will loan Y money entonces el banquero dará plata because he knows porque él the sabe law is que la ley if es you plant, que you'll si los receive. siembras cosecharás. It's a law. Es una ley. God invented it Dios se la way inventó back in Genesis 8. en Génesis capítulo 8. As long as time remains, Siempre y cuando exista el there'll tiempo, be seed time and habrá harvest. tiempos de siembra y de cosecha. Amen. Amén. You see this? ¿Ven esto? I don't know if you can see this or No not. sé si lo puedan ver o no. This is a package of Esto es un tomato seeds. paquete de semillas de tomate.
I take this all over the Y world. yo viajo con estas semillas The alrededor del reason I mundo. use tomatoes La, instead raz- of something else la razón por la que uso tomates y no algo más is simply because everybody in the world knows what a es tomato simplemente is. porque todo el mundo conoce que es un tomate. I can take this in the jungle. Yo puedo llevarlo en la jungla, I can take it in the cities. puedo llevarlo en las villages, ciudades, en los anywhere. pueblos, Because they understand porque ellos saben seed time and harvest. tiempos de siembra y de I've cosecha. lived with tribes in the jungle. Yo he vivido con tribus en la I've jungla. watched them plant. He visto cómo plantan. They don't have tractors. Ellos no tienen They don't have tractores, straight rows. no tienen calles perfectas, No. No. They just have a sharp stick solo tienen un palo and a puntiagudo bag of seed. y una bolsa de They're semilla. barefooted. Y no tienen, no tienen zapatos They just go right out there in the y jungle, solo salen a la jungla poke a hole, y hacen huequitos drop a seed, y ponen una semilla step on it, y lo pisan, poke another hole, hacen otro hueco, drop a seed. botan una semilla y lo pisan They may come to a big rock y pueden llegar a una gran piedra or a big tree. o un gran árbol They just go around y it. entonces solo van alrededor, Poke a hole, hacen un hueco, step on it, lo pisan, poke a hole, hacen un drop a hueco, seed, ponen step la on it. semilla, lo So pisan. their rows aren't straight. Entonces sus caminos no son rectos, But God didn't say you have to do straight rows. pero Dios nunca dijo que tenías que hacer caminos, calles He rectas. said if you plant, Sino Él dijo, si lo plantas, You'll harvest. lo cosecharás. and so that rain comes and the Entonces sunshine. esa lluvia viene and y el those sol seeds begin to viene grow. y esas semillas empiezan a crecer. I've been in the jungle with the tribes Yo he estado en la jungla con where the corn tribus would grow 10, 15 feet tall. donde el maíz crecía a más de 5 metros. Have 6, 8 ears to a stalk. Tenían como 6, 7 Elotes? pilotes, Is that what you call it here? elotes o maíz, mazorcas, eso, mazorcas. Amen. Amén. They know it works. Ellos sabían que funcionaba And they don't eat their seed. y no se comen la They semilla, save the seed sino que guardan la semilla to plant the next para harvest hacer time. la siguiente siembra. One day Oral Roberts called me. Un día Oral Roberts me llamó He said, Terry, come up and let's have lunch. y me dijo, Terry, camina y vamos a almorzar. So I ran up to the university, Oral Entonces Roberts yo University, fui a la universidad de Oral Roberts and we had lunch. y And almorzamos. we did that quite often Y over the hacíamos years. eso varias veces a través de los años. And just as I was sitting down to lunch, Y mientras estaba sentado ahí en el almuerzo, he said, Terry, él me dijo, Terry, Christians are the stupidest people on the planet. cristianos son las personas más estúpidas del planeta. I said, wow, Y yo le dije, ¿qué? Brother Oral, Hermano Oral, why would you say that? ¿por qué diría eso? He said, because Christians Y él are dijo- the only people on the Él planet dijo, porque cristianos son las únicas personas en el planeta that eat their seed. que se comen su semilla. And I immediately realized he was telling the truth. Y de inmediato me di cuenta que estaba Because diciendo I've la been with verdad, the tribes in the jungles. porque había estado con las tribus en las junglas They wouldn't dare eat their y seed. ellos ni se atrevían a comer la Because if they semilla, eat their seed, porque si se comían la they have semilla nothing to plant. no tendrían nada que they have plantar. nothing to Si no plant, tienen nada que there plantar, will not be a no van a harvest. poder cosechar. No way they're going to eat their seed. Entonces, de ninguna manera se iban a comer la And I semilla. said, Yo well, Brother Oral, dije, hermano Oral, you're right. tiene la Christians razón. are the stupidest Cristianos people son on las the planet. personas más estúpidas del planeta. God's your source. Dios es tu Give fuente. first. Da primero, Expect a miracle. espera un milagro. You know, these little seeds in this packet, I ¿Saben estas semillas en este paquete? don't know if you can hear them in there or No sé not. si los pueden escuchar ahí o no. They're sad seeds. Son semillas tristes They're not fulfilling their porque no destiny. están cumpliendo con su destino. Their destiny, Su destino, their purpose su propósito is to grow, es que crezcan, produce. produzcan, But they can't grow and pero no produce pueden crecer y producir if they're not planted. si no son plantados. I put these seeds in my Bible, Yo pongo estas semillas en mi Biblia take them all over the y world. las llevo alrededor del mundo. You can teach a whole prosperity seminar just with Y this. uno puede enseñar todo un seminario de prosperidad con esto. Amen. You know, you can plant a seed, Saben, ustedes pueden plantar una semilla, grow tomatoes, crecer tomates, more tomatoes than you planted. más tomates de las que You can take plantaste. a tomato, Puedes tomar un put it on tomate, the table, ponerla en la mesa, smash it, espicharla, take all the seeds out of it, coger todas las semillas, go plant them, ir a plantarlas and they'll turn into more y se van a tomatoes. convertir en más tomates. You know, you can count the seeds in a tomato, Sabes, tú puedes contar el número de semillas en un tomate, but you cannot count the tomatoes in a pero seed. tú no puedes contar el número de tomates en una semilla, Because God designed it to explode, porque Dios lo diseñó para que to explotara, produce more. para que produjera than you más started with. de lo que empezaste.
God invented that law. Dios se inventó esa ley. It's the law. Es la ley. As long as time remains, there'll be seed time and Siempre y harvest. cuando haya tiempo, exista el tiempo, va a haber tiempos de siembra y de cosecha. God knows more about money than anybody. Dios sabe más del dinero que cualquier He otra invented the persona. system. Y Él lo hizo el sistema. Amen. Amén. He invented sowing and reaping. Él se inventó la siembra y la He cosecha. invented the tithe. Él se inventó el diezmo. Many Christians will get so upset about tithing. Muchos cristianos se levantan tan bravos o enojados por el diezmo. Why do they get mad? ¿Y por qué se ponen bravos? Because they're fighting that battle. Porque están peleando esa guerra. Who owns what? De a qué le pertenece a quién. They're saying, no, God doesn't Están own diciendo, this. no, Dios no es el dueño I de own esto, it. yo soy el dueño God de says, esto. no, you don't own Y Dios it. dice, no, tú no eres el dueño I de own eso, it. yo soy el dueño de eso. It's a battle. Es una batalla. Every war Cada guerra is fought over who owns es what. peleado para resolver qué le pertenece a quién. But when I was 19, Pero I cuando- took that book Cuando tenía 19 yo cogí and I ese began to libro apply those principles. y empecé a aplicar esos principios. And Brother Oral said every time you pay your tithe, Y el hermano Orol decía, cada vez que tú pagues Every tu time you give diezmo, an offering, cada vez que pagues la ofrenda, consider that a seed. considéralo como una He's semilla. the first person to ever say that. Es la primera persona que yo había escuchado que dijera eso. Now every preacher and every preacher's Ahora dog todo in el the world mundo, says that. hasta los perros de los pastores dicen eso. Even the ones that don't believe it say it. Aún los que ni lo creen lo Even the dicen. ones that don't practice it say it. Aún los que no lo practican lo Because dicen. it's true. Porque es verdad. Amen. But he was the first one. Pero era el de los primeros. And he said, you plant that Y él seed, dijo, tú plantas la semilla and then you expect God to bless it y luego esperas que Dios lo bendiga and expect a harvest. y espera una cosecha. Expect a return. Espera un regreso. Expect an increase. Espera un incremento. Expect abundance. Espera una abundancia. So, when the army would give me my paycheck every Entonces, month, cuando el ejército me daba a mí mi cheque little cada bit of mes money, de un poquito de dinero, we would lay our hands on it. nosotros poníamos nuestras Pray manos over encima, it. orábamos We'd write por out eso, our tithe check. escribíamos el cheque del diezmo, Send it back to our home church, lo enviábamos a nuestra to iglesia, our pastor, a nuestro pastor, and then we'd write out some other checks. y luego escribíamos otros They cheques weren't tithe, but they were que offerings. no eran diezmos, eran ofrendas, We'd send those to 2 or 3 places. y los mandábamos a 2, 3 Even though we lugares. just had a little bit of money Y aunque solo tuviéramos un poco and de a whole dinero bunch of bills, y un montón de pagos, but we began to operate those 3 pero principles. empezamos a operar bajo esos 3 principios. Brother Oral said this to me. El hermano Orol me dijo He eso. said, don't ever give anything that you don't pray over. Nunca des algo que no hayas orado primero. He said, pray over every offering. Es decir, ora por cada Pray over ofrenda, every tithe. ora por cada diezmo. He also said this to me one Él day. también me dijo esto un día. He said, I wouldn't go to a church Él dijo, yo no iría a una iglesia that took up an offering que reciba una ofrenda and didn't tell you what the Bible says about God blessing you back. y no le dijera a uno qué es lo que dice la Biblia, que Dios lo bendice a uno de regreso. Amen. Amén. We need to read the Word, Nosotros tenemos que leer la Apply our faith to palabra, the word, aplicar nuestra fe pray a la over our palabra, seed, orar sobre and then nuestra put it in the semilla offering bucket. y luego ponerlo en la canasta. Amen. I was so happy when I walked in service a while ago and Sister Alba was taking up the offering and telling you what God said about it. Estuve tan alegre que al entrar a esta iglesia pude escuchar a la hermana Alba hablar acerca de la palabra de Dios y qué es lo que la palabra dice del diezmo y de la ofrenda. Amen. Amén. So we pray over it, Así que oramos por esto, put it in the bucket, lo ponemos en la and canasta we can say to the y Lord, podemos decirle al Señor, okay, Father, ok, Padre, that seed sown. esa semilla ha sido sembrada. 2 Corinthians chapter 8 and 9 Segunda de Corintios capítulos 8 y 9 tell us about seed sown. nos dicen acerca de semilla que es sembrada. And it says that God takes the seed sown, Y dice que Dios toma la semilla que es sembrada, not the seed you intend to sow, no la semilla que tú quisieras not the sembrar, seed you thought you would no la sow, semilla que tú pensaste que ibas a sembrar, not good intentions, no buenas but intenciones, He'll actually take seed sino sown. que Él coge la semilla que ha sido sembrada. When is it sown? ¿Cuándo es When sembrada? it leaves your hand. Cuando la sueltas de tu mano. When that bucket comes by, Cuando pasas al frente you drop it, y lo botas, then it becomes seed entonces sown. se convierte en algo sembrado. A lot of times I drop it Muchas veces lo suelto and I see y hago así. it's gone.
se fue. It's out of my hands. Ya se me salió de las manos. I don't want to keep Ya holding no, on to no it. quiero seguir agarrado a I eso. want it sown. Quiero que esté sembrado. I don't want it seed that I'm going to sow. No quiero que sea semilla que tal vez No, I want siembre. the seed gone. No, yo quiero semilla que se haya ido. Because God will take the seed Porque sown. Dios tomará la semilla sembrada multiply it. y la multiplicará. So when I put it in the bucket, Así que cuando lo pongo en la most canasta, of the time, la mayoría de I las say, veces, Father, yo digo, I Padre, take my hands off of it. yo quito mis manos and it de becomes esto seed y sown. se convierte en semilla Now sembrada. that consummates my part Y of ahora the covenant. eso consuma mi parte del pacto. And it looses you to do your part Y ahora of the te covenant. desata a ti para que hagas de tu parte. I've sown it. Yo la sembré, It's out of my hand. ahora se salió de It's mis gone. manos, está lejos. Now you can take the seed Ahora sown tú puedes agarrar la semilla And sembrada multiply it. y multiplicarla and give it back again. y dármela otra vez. Amen. Amén. God said in Malachi, if we pay our tithe, Dios dijo en Malaquías, si pagamos nuestros He'll open the diezmos, window of heaven Él abrirá las ventanas de los and pour out cielos such a blessing. y derramará tantas We'll have to bendiciones say, Lord, that's enough. que tendríamos que decirle a Dios, ya, suficiente. Amen. Amén. Let me tell you one place Christians make a real mistake. Déjame decirte un lugar donde los cristianos cometen muchos They'll look at their errores. tithing and their giving, Ellos ven el dar de ellos y sus and diezmos. they'll say, Brother Terry, Dicen, hermano Terry, God hasn't blessed me like I thought He would. Dios no me ha bendecido como yo pensaba que me iba a He's bendecir. blessed me, Me ha but bendecido, it's not like what I thought it was pero gonna no be. es como lo que pensaba. And I always tell them this. Y yo siempre les digo esto. I say, you're only looking at one Les category, digo, ustedes solo están viendo una categoría, just one part. solo una parte. You're looking at the finances. Están viendo las I finanzas. said, you don't count God's blessings Pero ustedes no cuenten las bendiciones de just by what Dios you hold in your hand. solo por lo que pueden ustedes sostener You con need la to count mano. God's blessings Ustedes tienen que contar las bendiciones de also Dios by the también, curses that you miss. incluyendo las maldiciones que evitaste. How many curses did God save you from this week? ¿Cuántas maldiciones evitaste esta semana? Saved you from a car wreck. Que Dios te salvó de Saved estrellarte. you from a storm. Dios te salvó de una Saved you tormenta. from a robber. Dios te salvó de un ladrón. Saved you from a disease. Dios a te sickness. salvó de una enfermedad, una dolencia. You may have missed having a wreck just that much. Puede que por esto no te estrellaste. Saved you from a lawsuit. Te salvaste de una demanda. Amen. What if somebody put a lawsuit on you for $1 million? ¿Qué pasaría si alguien te demanda hoy por $1.000.000? That's a curse. Es una maldición. And you've got to come up with that money. Y tú tienes que averiguar de dónde vas a sacar el dinero. Well, what's better? Bueno, pues ¿qué es mejor? For you to have the curse ¿Tener la maldición and God give you the money to y pay que it off? Dios te dé el dinero para pagarlo? Or God just save you from the curse. ¿O que Dios te evite la maldición And you don't have to do it. y no tienes que hacerlo? You won't know till you get to heaven Tú no sabrás hasta llegar al cielo how many curses you missed. cuántas maldiciones evitaste. Amen. Amen. Amén. So don't just count the blessings of what you have in your hand. Así que no solo cuentes las bendiciones que sostienes en tu mano, We also thank God for the curses we miss. también le damos gracias a Dios por evitarnos las maldiciones. Now to me, Ahora, para mí, the tithe el diezmo is the same as Potiphar's wife, es lo mismo que la esposa de the Potifar, same as the tree in the lo garden. mismo que el árbol en el It jardín. reminds me Me it recuerda all belongs to que God. todo le pertenece a Dios. And you know, at age 19, Y when I was in saben, the army, a los 19, al estar en el ejército, God began to bless us. Dios sí empezó a bendecir. Financially, He blessed us. Financieramente nos The army bendecía. didn't give me more money, El ejército no me empezó a dar más but we plata, started getting money. pero empezamos a recibir And más we started dinero. missing curses. Y empezamos a evitar And we maldiciones. started being Y blessed. empezamos a ser bendecidos. Amen. Amén. Somebody says, yeah, Brother Terry, but that works for you because you're a preacher and you're a Alguien dice, sí, missionary. pero eso le funciona a usted porque usted es un misionero y predicador y todo. Not then. I was just an No, army en guy. esa época yo solo era alguien del ejército. I was just another normal guy in Yo the solo army. era otro tipo normal en un ejército. And God still blessed us. Y Dios nos bendecía And blessed us. y nos bendijo. Amen. Amén. Plus, Y aparte de I know a eso, lot of preachers it doesn't work for conozco muchos predicadores a los que no le funciona because they don't believe it. porque no lo They creen don't operate in it. y no operan en eso. So many Christians will say, Hay tantos cristianos que dirían you o know, dicen, Brother Terry, tithing's not in the New hermano Testament. Terry, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. That's Old Testament. Eso es del Antiguo That's under the Testamento. law. Está bajo la ley. And I always tell them this. Y yo siempre les digo esto. Well, I'd hate to show my ignorance of the Word of God by making a stupid statement like that. Yo odiaría mostrar mi ignorancia de la palabra de Dios al decir una cosa tan estúpida como esa.
You shouldn't tell a preacher something's not in the Bible No deberías, no le digas a un predicador que algo no está en la Biblia when he's read the Bible a bunch of times. cuando ha leído ya la Biblia muchas veces. Amen. Amén. Now, the tithing was not under the law. Así que el diezmo no estaba bajo la As ley. I already said, it was Como many ya lo years before dije, the law. fue muchos años antes de la ley. Abraham paid tithe to Melchizedek. Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec. The tithe was there. El diezmo estuvo Before the ahí law. antes de la And ley. then when the law Y came, luego cuando la ley they llegó, incorporated tithing into the law incorporaron el diezmo en la ley because it works. porque funciona. Amen. Amén. And then I think that tithing is in the New Y Testament, luego by the way. yo sí creo y sé que el del diezmo está en el Nuevo Testamento, But I think the reason that it's not there more, pero yo creo que la razón por la que no está ahí más, Jesus talked about the tithe, but not much. Jesús habló del diezmo, pero no I mucho. think that Jesus and Peter Pero and yo creo James que and Paul, Jesús, Pedro, Santiago, Pablo, I think the reason they didn't talk about tithing very much la razón por la que no hablaban tanto del diezmo, is because they never dreamed porque nunca that soñaron somebody would ellos, stop tithing. se imaginaron que alguien iba a no diezmar. Why would you do that? ¿Por qué lo harías? Why would you cut God out? ¿Por qué sacarías a Dios de la Why would you say ecuación? God's not the owner? ¿Por qué dirías, Dios no es el dueño, I'm the owner. yo soy el dueño? You know, the people came to Paul ¿Saben? Las personas se and acercaron they a said, Pablo we belong to us. y dijeron, nosotros nos pertenecemos a Our body nosotros belongs mismos, to us, nuestros cuerpos and son we're gonna do nuestros what we please. y vamos a hacer lo que queramos. And you can kind of hear Paul's Y voice tú when he como says it. puedes escuchar la voz de Pablo cuando lo He dice. said, what? Y dice, ¿qué? What? ¿Qué? What? ¿Qué? Don't you know that you're not your own? ¿Acaso no saben que ustedes no se pertenecen You a don't ustedes belong to mismos? you. Ustedes no se Your body pertenecen. belongs to God. Sus cuerpos le pertenecen a Dios. You're bought with a price. Fueron comprados por un You precio. don't belong to you. Ustedes no le pertenecen a Your ustedes body's not mismos. yours. Su cuerpo no es suyo, You belong to God twice. sino que le pertenecen a Dios dos veces. First, He created you, Primero, Él te so creó, you're His. así que tú eres de Él. Secondly, He Y bought you with the segundo, blood of Él te Jesus. compró con la sangre de So you're Cristo, His. así que tú eres de So for Él. you to tell Him, hey, Así que, el que tú le digas a I Él, belong to hey, me. yo me pertenezco a mí, no, that's a battle you'll never win. eso es una batalla que tú nunca ganarás. But if you keep fighting it, Pero si tú sigues who peleando, owns what? ¿qué le pertenece a Who quién? owns what? ¿Qué le pertenece a Who quién? owns what? ¿Qué le pertenece a You'll quién? never win that. Nunca ganarás. Now you can do it. Ahora lo puedes hacer, It's just not smart. solo que no es inteligente. Hebrews, the 7th chapter, Hebreos capítulo 7 starts off talking about Melchizedek, the king of Salem, empieza hablando acerca de Melquisedec, el rey de and Salem, how that Abraham paid tithe to y him. cómo Abraham pagaba sus diezmos a In él. verse 4 says, now this great man Y el versículo 4 dice que este gran gave hombre, the patriarch Abraham, the great man Abraham, que el gran hombre Abraham paid a tenth of the spoil. dio diezmos del botín. And then it goes on to say some other Y things. luego dice algunas cosas. But now in verse 8, Y en el versículo 8 it talks particularly about now. habla en particular acerca de la hora. So if anybody tells you tithing is not in the New Testament, Así que si you alguien point te them dice right que el here. diezmo no está en el Nuevo Testamento, míralo acá, Well, listen llévalo to what acá. he says. Y esto es lo que dice. He says, here, Dice, y aquí, meaning on the earth, en la tierra, here men that die receive tithes. aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Mortal men. Hombres Receive the mortales tithe. reciben los diezmos. Here in this church, Pastor Aquí en John esta Romick is iglesia, pastor. Pastor John Romick es el You pastor. bring him the tithe. Y uno trae las ofrendas a él. He's a mortal man. Es un hombre He's mortal. not going to live forever Él no va a on earth. vivir para siempre en la He's tierra. going to live forever, Va a all vivir right, por but not on siempre, earth. pero no en la tierra. At some point, if En Jesus algún doesn't come, tiempo, si Jesús no then viene, he's going to die Él se va a morir like all the rest como of us. todos nosotros. We're mortal men. Somos personas mortales. So he says here, Y men dice that acá, die hombres que mueren receive the tithe. reciben los So when you diezmos. bring your tithe Así que cuando tú traes and tu you present diezmo it to Pastor y Ron, lo presentas al pastor Here's Romick, the tithe. este es el diezmo. the Bible says that here he receives it, La Biblia dice que aquí Él lo recibe, but there, pero allá, there where? ¿ahí dónde? Heaven. En el But cielo. there, Pero allá he, Jesus, Jesús he receives them, lo recibe, of whom it is witnessed that he liveth. de quien se da testimonio de que vive. Wow. Wow, 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 wow. At the same time you bring your tithe Al mismo tiempo que tú traigas tus and present it diezmos, to the pastor, los presentas al pastor, at the same time, en el mismo momento, Jesus, Jesús, who is your high priest, que es tu sumo sacerdote, takes it, receives los it. recibe.
And he turns, the Bible tells y él us, se da and vuelta worships the y la Father Biblia with nos it. dice que adora al Padre con ello. Amen. Because that's who you're paying your tithe to. Porque es a Él a quien le estamos dando nuestros diezmos. You're giving it to God. Tú se lo estás dando a Dios. You're giving it to your high Se lo priest. estás dando a tu sumo The sacerdote. pastor's just the mortal man Tu pastor solo es el hombre mortal that takes it. que lo coge. But there he receives Pero it. allá Él lo And recibe. when you do Y that, cuando lo and when he haces, receives y it, cuando lo it recibe, tells us here nos dice that aquí you are declaring to que everybody. tú estás declarando a todo el You're declaring mundo, to the church, declarando a la you're iglesia, declaring to the sinners, declarando a los pecadores, to your family, declarando a la you're familia, declaring to everybody. declarando a todo el mundo Jesus is que not in the grave. Jesús no está en la tumba, Jesus rose from the dead. sino que Él resucitó. Jesus is very much alive. Jesús está vivo. He is my high priest. Él es mi sumo And he sacerdote receives my tithe. y Él recibe mi And I'm diezmo. testifying that Y he yo lives. doy testimonio que Él está vivo. And he receives my tithe Él- and blesses me for Él it. recibe mi diezmo y me bendice por eso. Amen. Amén. Amen. Amén. Who owns what? ¿Qué le pertenece a quién? Just surrender. Solo Quit ríndete. fighting that battle. Deja de pelear esa batalla. Now, many Christians are really big givers, Muchos cristianos son dadores muy but grandes, they just refuse to call it tithe. pero se rehúsan llamarlo el diezmo. I've had people say to me, Yo he tenido personas que me han "Brother dicho, Terry, I give 50%. hermano Terry, yo doy el But 50%, now it's not tithe. pero no es el I'm diezmo. not a tither. Yo no soy un You can't diezmador. make me tithe. Tú no me puedes I'm obligar not a going to diezmar. tithe. Yo no voy a But diezmar. what are they doing? ¿Qué están haciendo You're a ellos? giver. Eres You're dador, happy to give. eres They feliz love para el God. dar y amas a They wanna Dios, bless the Lord, quieren bendecir al but they're Señor, still fighting that pero battle. todavía están peleando esa batalla, Saying it's all mine. diciendo es todo mío. And I'm a nice guy. Y yo soy un so tipo I'm gonna bueno, give God some así of que it. le voy a dar a Dios algo. Instead of just surrendering En vez de simplemente and say, rendirse Father, I won't fight that y battle with decir, you. Padre, yo no voy a pelear esa batalla You own it contigo. all. A ti te pertenece all todo. yours. Todo es tuyo. My kids are yours, Mis my hijos son grandkids tuyos, are mis yours, nietos my son husband's tuyos, yours, mi my esposo wife's y mi yours, esposa I son belong to tuyos. you. It's Yo te all yours. pertenezco, todo es tuyo. And I'm giving you the tithe Y te doy el diezmo to declare that it is yours. para declarar que es It's tuyo. not mine. No es mío, It's yours. es tuyo. And to declare that Jesus is alive. Y declarar que Jesús he's my está high vivo priest. y es mi sumo Let me sacerdote. challenge you today. Déjame retarte If esta you're not a mañana. tither, Si no eres diezmador, Start today. empieza hoy. This is the first part of April. Desde la primera semana de Tithe abril, for a year. diezma por un Tithe año. for a year. Diezma por un año. Now you may say, I just can't afford to Y tithe. puedes decir, la verdad es que no me I've had alcanza so para many diezmar. hundreds and hundreds and He hundreds of tenido people tell me that. cientos de personas que me han dicho eso, But every one of them pero cada found uno out different. se dieron cuenta que no era Said, así. I don't know how we did it, No sé cómo lo hizo, but there's money left. pero aún me sobra. Do it for a year. Hazlo por un año. If it doesn't work, Si no funciona, quit. entonces ríndete. Say, well, Lord, your word doesn't work. Y dile al Señor que su palabra no funciona. Although that's not going to happen, Y aunque eso no va a because suceder, God's word does work. porque la palabra de Dios siempre But stop funciona. fighting the battle. Pero deja de pelear la batalla. A lot of people even say, now Terry, I tithe 30%. or Muchas 50%. personas dicen, no, yo diezmo el 30, yo diezmo el I say, 50. no, you can't. Tú dices, no, tú no That's puedes. impossible. Es imposible. Because tithe means tenth. Porque el diezmo significa una décima parte. God says tenth. Dios dice una décima So if you parte. give 50%, Si haces el then you're 50%, giving tenth pues estás dando tu tithe diezmo and 40% off. y luego 40% de ofrenda. Great, good for you. Bien y muy bien por ti. But you can't tithe 50%. Pero no puedes diezmar el 50% porque solo es una décima parte. Amen. Amén. Remember now, Recuerden, God knows more about money than anybody. Dios sabe más del dinero que cualquiera de nosotros. Everybody knows the story of the prodigal son. Todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿no es así? Right? Everybody zeroes in on the prodigal. Y todo el mundo siempre se enfoca en el hijo pródigo. And that's good. That's a good Y story. está bien porque es una buena But historia. people forget the other brother. Pero la gente se le olvida del otro The hermano. only time they remember the other brother La única vez que se acuerdan del otro is hermano they remember that he got mad. se acuerdan cuando se puso bravo. Well, forget that. Bueno, olvidemos eso. Some of you are the good brother. Algunos de ustedes son ese hermano Some of you bueno. are the good sister. Algunos de ustedes son esa hermana buena. Some of you have stayed by the stuff. Algunos de ustedes se han quedado con el papá. You've been faithful. Han sido You've fieles. stayed at Father's house. Se han quedado en la casa de su You've paid padre. your tithes, Han given pagado your sus offering. diezmos y sus ofrendas. You've worked as a volunteer. Han trabajado como voluntarios. You're the good brother. Son el hermano You're bueno. the good sister. Son la hermana buena. So what happened to him? Y entonces, ¿qué le ocurrió a él? He went to the father Él fue al and padre. he said, Father, Le dijo, Padre,
I'm the good one. Yo soy el bueno. I've stayed here with you. Yo me he quedado aquí I've done contigo. everything I'm supposed to He hecho do. todo lo que tengo que And hacer. yet my brother Y aún así mi has gone hermano off out in sin se ha ido a and pecar lived a sinner, y vivió como pecador. wasted all the money you gave him, Gastó todo el dinero que le ended up diste eating with the pigs, y empezó a comer con cerdos y ahora ha regresado and you're giving him a party. y tú le estás dando una You're fiesta, giving him a ring. le estás dando un anillo, You're giving him a robe. le estás dando una ropa, You've killed the fatted calf. un manto y mataste un becerro. What about me? ¿Y yo qué? And the father said, Y el padre le dice, hijo, son, hijo, you're the good guy. tú eres el bueno, You've stayed. tú te has You've quedado, worked. tú has trabajado. You can have a party anytime you want Tú to. puedes tener una fiesta cuando quieras. You can have a ring anytime Tú you puedes want tener to. un anillo cuando quieras. You can have a robe anytime Tú puedes you want tener to. un manto nuevo cuando You can kill the quieras. fatted calf Tú puedes anytime you matar want cualquier to. becerro que quieras. All that I have, Todo lo que tengo, all that's in my hand, todo que está en mis the manos, father said, el padre yours. dice, es tuyo, is yours. es tuyo. See, we forget about that Se nos somehow. olvida de eso de vez en We cuando. just remember that he got mad Solo nos acordamos que se puso bravo and that the bad son got blessed. y que el hijo malo terminó siendo bendecido. No, the father said, No, son, el padre dijo, hijo, all that's in my hand, todo lo que está en mis manos es tuyo. have a party. Haz una fiesta, Kill the calf. mata al Have a becerro, ring. ten un Have a anillo, robe. toma un manto. All that I have is yours. Todo lo que tengo es tuyo. See, when you're a tither and a ¿Saben? giver, Cuando eres diezmador, the father says to you, el Padre te dice, all that's in my hand todo que está en mis manos is yours. es tuyo. You know, sometimes we have to have some really big money. Y hay veces que nosotros hemos necesitado mucho What we do dinero. around the world is really Lo que expensive. hacemos alrededor del mundo cuesta And that's a mucho. prayer I pray all the time. Y es una oración que oro todos los días. Father, Padre, we're going to India. vamos a ir a la We got to India. have $100,000. Necesitamos $100,000. And you're the father. Y tú eres el Padre. We're the son. Somos los The hijos, daughter. hija. And all that's in your Y hand todo lo que está en tus manos is ours. es nuestro. It's time to kill the calf. Es tiempo para matar el Time becerro. to have a party. Es tiempo para tener una fiesta. We need to take $100,000 Necesitamos llevar and $100,000 go help people in India. para ayudar a personas en la India. Thank you, Lord. Gracias, That Señor. all that's in your Que hand. todo que está en tus manos is ours. es nuestro. And he comes through with the money every time. Y Él siempre cumple con el dinero. Every time. Every Cada time, every vez, time. cada vez. It belongs to you. Te pertenece, belongs to you. te pertenece. Unless you're fighting that battle A no ser que estés peleando la batalla and say, nope, y estés diciendo, I no, own it all. yo amé, todo es mío. Not yours, Lord. No it's es mine. tuyo, Dios es mío. Surrender. Ríndete, Just surrender. solo ríndete. Make a decision today. Toma una decisión I'm going hoy. to be a tither. Yo voy a ser un diezmador. I'm going to take my tithe, Voy a tomar mi which the Bible diezmo, says is holy, que la Biblia dice que es and I'm going to santa, put it into the place where God's placed His y name, lo voy a poner donde Dios ha puesto su right here in nombre, the church, aquí en la iglesia, where a mortal man will receive donde hombres an mortales lo honorable man, reciben, Pastor Romick. o el hombre honorable, el pastor receive. Romick, lo recibe, But at the same time, pero al mismo tiempo Jesus will receive it, Jesús lo and recibe He'll worship the Father with y it. Él adorará al Padre con ello. And it testifies from Y me da testimonio that I para believe mí he's alive, que yo creo que Él está that vivo Jesus liveth. y que Jesús vive. Amen. Amén. The tree, El árbol, Potiphar's la wife, esposa de the Potifar, tithe, el they diezmo, all signify the same todos thing. muestran lo mismo. Who is the owner? ¿Quién es el dueño? Who is the owner? ¿Quién es el dueño? Just stand up with me if you would, Pongámonos de please. pie, por favor. I could tell you a lot of personal testimonies. Podría contarles muchos testimonios And personales God's done financial miracles. de milagros financieros que Dios ha hecho. Because when you're a tither, Porque cuando eres you diezmador, can just tell the Lord, tú solo le puedes decir al Señor, okay, sir, ok, Señor, I'm a tither. soy un diezmador. You've blessed me, Tú me has and bendecido I've given to you. y yo he dado a ti. Now I need some money. Ahora necesito dinero. I ask you to multiply. Te it. pido que me I ask you multipliques. to bless it. Te pido que me bendigas. Amen. But remember those curses that you miss. Pero recuerden que las maldiciones que You'll never eviten, know till you get to heaven nunca lo sabremos hasta How llegar many al cielo, curses cuántas maldiciones hemos evitado. that you could be dead today. Podrías estar hasta muerto Or you could be hoy. paralyzed in Podrías the estar hospital today. paralizado hoy, sin You trabajo. could be homeless. Podrías estar sin A hogar. lot of things could have happened Muchas cosas podrían just in a ocurrir blink of an eye. en un abrir y cerrar God de ojos. rescued you. Pero Dios te rescata. Some of them you know about, Algunos de ustedes most of conocen, them you don't know about. pero hay muchos uno When you no get se to da heaven, cuenta hasta llegar al cielo. You'll say, oh, Y uno wow. dice, oh, wow. Look at the things God saved me Vean from. las cosas que Dios me guardó. Amen. Amén. Say, Father, Todos digan, Padre, you own it all. tú eres dueño de todo.
I will not fight with you. Yo no pelearé contigo. I will not have a war with heaven. Yo no tendré una guerra con el cielo. I declare that you own it all. Yo declaro que tú eres el dueño de todo. You own everything I have. Tú eres dueño de todo lo que tengo. You're my source. Eres mi fuente. The air I breathe is yours. El aire que respiro es tuyo. My family is yours. Mi familia es tuya. Everything I am is Todo yours. lo que soy es tuyo. You are the owner. Tú eres el dueño. I'm the steward. Yo soy el mayordomo. Thank you for it. Gracias. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen, amen, Amén, amén y Praise the amén. Lord. Amen. Amen. Amén. Amen.